de este lunes. Tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos con José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hace apenas unos días veíamos Jueves Negro, seguíamos con el mismo contexto de preocupación relativo y vemos como este lunes el miedo se apoderaba del mercado americano y esos desplomes que hemos visto en las últimas horas. ¿Cuál dirías que es la situación del mercado de esta hora? ¿Cómo interpretas ese movimiento y qué podemos esperar? Bueno, yo creo que lo llevamos comentando semanas, ¿no? Que comentábamos hace 2 o 3 semanas que la zona del 4.500, 4.600, desde nuestro punto de vista en el Standard & Poor's sería un muro, porque sobre todo los meses de abril y mayo iban a ser una cadena consecutiva de malos datos macroeconómicos y microeconómicos, ¿no? Y bueno, yo creo que la micro ha sorprendido quizás positivamente, aunque las guías para el año sí que han sido algo más débiles. Pero la macro sí que es verdad que se está acelerando el deterioro a nivel global, el tema del cierre chino no ayuda, desde luego, y estamos viendo pues una ralentización macroeconómica a nivel mundial. Yo no hablaría de recesión, pero sí de un receso o una ralentización, ¿no? Yo creo que al final el contexto en el que estamos en el mercado financiero es un contexto de normalización monetaria, lo hemos comentado muchas veces, subida de tipos de interés por una elevada inflación, con ciertos cambios estructurales. Uno, la rotura de la globalización como la teníamos entendida hasta ahora, que era un factor deflacionario importante, y el segundo, que las materias primas que han estado una década prácticamente en niveles muy bajos, pues han ido a otro estatus, a otro nivel, y eso genera inflación con unos planes de estímulo en infraestructuras enormes, tanto en Estados Unidos como en Europa, que son muy demandantes de materia prima, y el tema de ESG es muy demandante de materia prima, ¿no? Entonces esos dos factores rompen un poco el escenario deflacionista de la última década, y en ese entorno se produce una normalización monetaria que obliga a los bancos centrales a cambiar su política ultra expansiva hacia un entorno más duro, ¿no? Y en ese entorno lo que se produce es un desapalancamiento a nivel global, desde mi punto de vista. Estamos viendo cómo se deshace el carry trade del dólar. Desde el año 2008 empezó un proceso en el que grandes inversores del mundo se endeudaban en dólares a tipos bajísimos para comprar activos de quality growth a nivel mundial, ¿no? De compañías de calidad, y que generaban retornos muy superiores al coste de esa financiación. Y lo que hemos visto es que cuando se produce un endurecimiento de la política monetaria, evidentemente muchos de esos inversores se desapalancan y se produce un doble efecto. Por un lado, venden los activos, ¿no?, en el que están invertidos, y se produce una caída y un ajuste en los múltiplos de cotización, como estamos viendo. Y por otro lado, compran dólares para devolver esos créditos que tenían, con lo cual se produce una fortaleza del dólar, ¿no? Yo creo que ese es el movimiento que estamos viviendo y que subyace detrás de todas estas turbulencias en los mercados, ¿no? Estamos viendo una normalización monetaria con un desapalancamiento del mundo y que evidentemente afecta sobre todo a aquellos sectores que tenían valoraciones más altas o compañías pues no sustentadas por beneficios empresariales. Como hemos visto, el índice de compañías no sustentadas por beneficios empresariales americano de tecnología pues ha caído un 70%, ¿no? Y las grandes corporaciones pues están en una corrección de múltiplos. Y yo creo que es un proceso lógico y normal después de la fase de bull market que habíamos tenido, que estaba propiciada fundamentalmente por una política monetaria de tipo cero y ultra expansiva, ¿no? Y cuando eso se quiebra, pues lógicamente tienen que venir turbulencias. Yo creo que la pregunta ahora que hay que hacerse es si la ralentización económica va a ser lo suficientemente dura como para frenar la inflación per se, ¿no? Si al final tenemos una menor demanda final, ya estamos viendo caídas en precios de níquel, de cobre, de aluminio, de zinc, de todos los metales industriales, ¿no? En general, estamos viendo un crudo que le cuesta retomar la senda alcista, ¿no? Y si la propia ralentización va a hacer que estemos en el pico de inflación, ¿no? Yo creo que esa es la duda que tenemos todos los economistas actual. Yo creo que sí que estamos haciendo el pico de inflación en esta primavera, pero no creo que vayamos a volver a un escenario de inflaciones tan bajas como teníamos en la última década. Yo creo que vamos a ir a un escenario con inflaciones en torno al 2, 2,5, 3% de forma estructural para la próxima década, y eso va a hacer que necesitemos de políticas monetarias mucho más normalizadas de lo que teníamos hasta entonces, ¿no? Hasta ahora. Entonces yo creo que ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Un escenario de desapalancamiento, de racionalización, de normalización monetaria y de, lógicamente, pues sufrimiento en los múltiplos altos y en las compañías más sobrevaloradas, ¿no? Yo creo que eso es un poco donde estamos. Pero bueno, si viene un periodo de pico de inflación y se empieza a moderar todo el tema de commodities, probablemente se calmen algo los mercados, sobre todo los stocks de quality growth,
llevan correcciones bastante importantes, ¿no? Las compañías de mucha calidad, respaldadas por beneficios, llevan ya caídas en el 25 y el 30% muchos de esos nombres. Y yo creo que va a empezar a haber un momento a lo mejor de lateralidad de mercado, ¿no? Que podamos ver un SP entre el 3.800 y el 4.200 en una banda lateral, al menos durante un tiempo. Yo creo que es un poco el escenario que vamos a tener en los próximos 2 o 3 semanas. Pendientes de ese escenario que estás dibujando, también por introducir lo que está siendo la situación en la renta fija, cómo se está midiendo en el mercado de bonos esas políticas monetarias, ese camino de normalización. Hemos visto cómo ese bono americano a 10 años superaba ya el 3,2%, incluso este lunes roza máximos desde junio de 2011, en medio de esas dudas acerca de si finalmente la subida de tipos va a controlar la inflación y si realmente solamente se va a frenar esa inflación abocando una recesión. En este contexto no sé cómo miramos ese comportamiento de los bonos, ese mercado de renta fija y qué hay que esperar. Bueno, pues yo creo que estamos en niveles bastante críticos, ¿no? Tanto en el euro-dólar, que la zona del 1,05 es un nivel de soporte importante y que yo creo que tendría que haber algo más geopolítico para que se rompa, o la zona del 3,25, ¿no? Del 3,20, 3,25 del 10 años americano son niveles muy críticos. Ayer por la mañana tocó el 3,22 y rápidamente hemos visto pues como ha salido ahí compradores de bonos y vendedor, y la yield a la contra, ¿no? Y la yield se ha ido de niveles de 3,22 a niveles de 3,04 en un movimiento de ida y vuelta muy típico pues de resistencia o de nivel crítico, ¿no? Y yo creo que igual hace otro intento de atacar la zona de los 3,20, pero creo que va a ser una zona muy difícil de superar, ¿no? Pues sobre todo en un entorno de ralentización macroeconómica y, como digo, en un entorno en el que las presiones inflacionistas, salvando la distancia con el mundo del empleo, ¿no? Que sí que es verdad que los efectos de segunda ronda y todo el tema salarial en Estados Unidos está presionando mucho la inflación al alza, pero si tenemos una ralentización económica como la que estamos viendo y empezamos a ver que los commodities industriales empiezan a debilitarse, es muy difícil que los bonos sigan su escalada alcista, ¿no? Yo creo que va a haber un periodo de dudas, vamos a estar en un periodo durante todo el verano de si vamos a una gran recesión, si va a ser un slowdown o si la inflación ha hecho un pico en la primavera. Yo creo que ese es el escenario que vamos a tener a lo largo del verano, ¿no? Y yo creo que los bonos, en ese contexto, me atrevo a decir lo del bono americano, no tanto del bono europeo, ¿no? Porque el bono europeo todavía está en niveles más bajos. Siempre hemos dicho que el Banco Central Europeo iría con decalaje respecto a la Reserva Federal, pero sí que es verdad que las voces y la presión de los países más desarrollados pues está surgiendo y se habla ya que incluso este verano podría haber algún cambio de política monetaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lo asevero tanto en que hayamos hecho un techo en el bono a 10 años europeo, pero sí que creo que el bono americano en la zona del 3,20, 3,25 va a ser un nivel muy difícil de superar. Y hemos visto como en cuanto lo ha tocado rápidamente se ha convertido en una resistencia importante, ¿no? Entonces yo sí que creo que los bonos, sobre todo en Estados Unidos, en un entorno de ralentización y con los commodities industriales frenándose, van a empezar a tener la duda de si no estamos ante el pico de inflación, ¿no? Yo creo que va a ser el escenario que tengamos de aquí a la vuelta del verano, en el cual se constate o no si hemos hecho el pico en los meses de abril y mayo o no, ¿no? Yo creo que si no hay nada geopolítico que dispare el crudo o el gas a niveles por encima de los máximos que hemos visto, que eso sería otra vez una presión inflacionista fuerte, la ralentización económica va a hacer que los commodities vayan perdiendo auge y vayamos teniendo menor presión inflacionaria, ¿no? Yo creo que eso muy probablemente pues sea lo que coticemos en los próximos 2 o 3 meses a lo largo del verano. José, también querría introducir en este tiempo de análisis 2 asuntos que nos hacen mirar a Asia y a 2 asuntos diferentes. Por una parte, lo que está siendo esas disrupciones en la cadena de suministro que se están viendo porque Tesla ha anunciado, hemos visto en Reuters esta mañana, hemos conocido cómo ha paralizado su fábrica en Shanghái, adolecida por la falta de suministros. Son 26 días ya de cierre de la ciudad de Shanghái. Y también en la parte de Japón, en esas declaraciones del ministro de Finanzas sobre la debilidad del yen, en la que asegura que van a estar hablando sobre los acuerdos que se adquieran en el G7, precisamente, ¿no? Porque esa debilidad del yen puede pesar ya sobre los hogares nipones. Quería preguntarte sobre esos 2 asuntos que de alguna manera sí que afectan, ¿no? De alguna manera a toda esa región y también al contexto global.
Pues sí, ¿no? Al final va todo un poco entrelazado. Unas políticas monetarias en Estados Unidos endureciéndose y Japón continúa con sus quantitative easing y con su política monetaria ultra expansiva, siendo uno de los bancos centrales que se ha desmarcado, ¿no?, de la tónica general. Casi todos los anglosajones, tanto Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, están en un proceso de contracción monetaria, de retirada de estímulos, de normalización monetaria. El Banco Central Europeo, algo titubeante, ¿no? Está a medio camino entre el Banco de Japón y el Banco de Estados Unidos, ¿no? Ya dando síntomas de que tiene que empezar y dando finalizadas las compras y hablando ya de cuándo se subirán los tipos de interés. Y luego tenemos un Banco Central de Japón, pues que ha dicho que va a seguir estimulando su economía, y lógicamente eso tiene un efecto en las divisas y tiene un efecto en el tipo de cambio, y está produciendo un movimiento, pues de debilidad, como comentas. También es verdad que no hay más que ver el gráfico del yen de largo plazo. Yo creo que era un movimiento lógico que le tocaba también al yen, ¿no? Llevaba un movimiento sin parar, en una tendencia de muchísimos años, y yo creo que está en una fase de rebote que le puede llevar perfectamente al 1,50, 1,60, o sea, 160, perdón, 150, 160 contra el dólar, y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Porque la tendencia de largo plazo pues ha sido brutal, ¿no? Yo creo que es un tema de diferencias de políticas monetarias, como su propio Banco Central está comentando, ¿no? Y respecto a China, evidentemente es uno de los factores más preocupantes a día de hoy, ¿no? Sobre todo por el impacto que tiene en el crecimiento mundial, en la demanda final, y por las dudas que genera sobre el consumo a nivel mundial, ¿no? Es uno de los motores principales de la última década, y la ralentización que estamos viviendo, lógicamente, gran parte se explica por esos cierres, ese lockdown de Shanghái y de muchas zonas del país, en el que evidentemente impacta a los puertos, impacta a las cadenas logísticas y, sobre todo, impacta a las expectativas de consumo y de demanda final a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que ahí es donde están las grandes dudas macro. Yo creo que si entramos en recesión antes de tiempo, probablemente sea producida por China, ¿no? Si rápidamente no se revierte esto y no se estimula mucho la economía por parte del gobierno chino, que es lo que se espera para los próximos meses, con todo el tema del Congreso, del partido y esas cosas, es previsible que la ralentización sea más dura de lo esperado. Yo tiendo a ser optimista y espero que tras estos lockdowns, visto que en el resto del mundo todas estas variantes no están suponiendo un gran problema hospitalario, sin quitar la gravedad del asunto, ¿no? Pero sí que es verdad que estas cepas pues son muy contagiosas, pero no son tan graves o letales como eran las primeras, y con una población sin vacunar, ¿no? Entonces yo creo que lo normal sería que acabaran los lockdowns y se sobreestimulara la economía china por parte de las autoridades para tratar de relanzarla, pero vamos a ver, porque ahí va a estar la clave de la recesión o la dureza o el periodo de tiempo que vamos a estar con este parón económico, ¿no?, a nivel mundial. Y antes de despedirnos con esa mirada, ¿no?, a lo que puede ser determinante finalmente en el curso de la evolución económica, quería preguntarte qué es lo que podemos hacer, cuál dirías que debe ser la mejor opción para buscar una buena inversión. No sé si hay opciones o no en esa debilidad también de lo que son las materias primas cíclicas. ¿Cuál es el contexto que estás viendo? Bueno, pues hasta ahora estábamos en un entorno en el que los únicos sectores que funcionaban eran energía, recursos básicos, prácticamente, ¿no? Esos dos sectores, las utilities, ¿no?, con todo el tema energético a nivel mundial, también han funcionado bastante bien. El sector financiero está bastante positivo, sobre todo seguros más que banca, ¿no? La banca estaba más dubitativa, y en general todo lo que era quality growth sufriendo mucho. Yo creo que hay que empezar a girar un poquito las carteras. Si estamos cerca del pico de inflación, muy probablemente el quality growth empieza a estabilizarse un poquito, y yo creo que está dando oportunidades a algunos valores de mucha calidad para intentar ir poquito a poco incorporándolos en las carteras. Yo no sería agresivo con la tecnología, ni sería agresivo con ese giro, pero sí que creo que muy probablemente empecemos a ver algo de agotamiento en sectores más cíclicos, y empecemos a ver que el quality growth y sectores que lo han hecho peor empiecen a estabilizarse, ¿no? Me da más miedo todavía el sector industrial. Creo que el contexto todavía es delicado para que haya hecho un suelo el sector industrial, pero sí que creo que hay compañías de sectores de calidad y sector tecnología, sector lujo, que hay nombres que ya se pueden empezar a mirar y a ir poquito a poco incorporando las carteras, aprovechando las fuertes turbulencias y la fuerte corrección que ha habido. Porque, como digo, yo espero más un movimiento lateral en las próximas semanas antes de volver a nuevas caídas, ¿no? Y creo que si estamos cerca del pico de inflación, o el mercado empieza a cotizar que estamos cerca del pico de inflación,
hay que empezar a mirar esas compañías que han caído con dureza en los últimos meses y se puede ir un poquito girando las carteras, ¿no? Yo estaría todavía cauto en cuanto a porcentajes de inversión, pero sí que creo que empieza a haber oportunidades y que probablemente el quality growth, que lo ha hecho muy mal y que ha habido correcciones muy, muy duras, empieza a tener ciertos niveles de entrada, ¿no? Yo creo que sería menos radical con mi postura como hasta ahora, que era energía, recursos básicos, banca, seguros y poco más, ¿no? Y utilities. Creo que hay que empezar a mirar un poquito eso, y sigo pensando que el turismo tiene que ser un sector que nos dé una buena campaña de verano a nivel global. A ver si es así. Vamos a tener que despedirnos. Muchísimas gracias por este primer análisis del día, como suele ser cada martes. José Lizán, gestor de Retromagnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Un placer, feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.